Se rinden. Las líneas ucranianas colapsan y ni siquiera sus aliados pueden ocultarlo. Un informe británico acaba de destapar lo que muchos sospechaban. La maquinaria de guerra rusa avanza sin freno, desmantelando las defensas de Kiev con una precisión implacable. Cada ataque es un golpe letal a un ejército que ya no tiene cómo reponerse. Mientras Rusia consolida su dominio aéreo y amplía su arsenal de bombas planeadoras, Ucrania se queda sin respuestas. La ayuda prometida desde Occidente se esfuma y las tropas ucranianas enfrentan su peor dilema: resistir hasta la aniquilación o retirarse antes de que sea demasiado tarde. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Los analistas británicos ya no pueden ocultarlo. La situación en Ucrania es una pesadilla sin retorno. El frente de batalla se resquebraja y la victoria rusa podría llegar incluso antes de que Kiev tenga oportunidad de negociar su rendición. Un informe demoledor del Royal United Service Institute, el más antiguo de los think tanks británicos, ha sacudido los cimientos de la estrategia occidental, revelando la cruda realidad del conflicto. La defensa ucraniana está al borde del colapso, mientras que Rusia avanza con una fuerza imparable. En los pasillos del poder británico, la preocupación es evidente. Londres, aunque aferrado a su postura de respaldo a Ucrania, ya no puede disfrazar lo inevitable. El análisis del RUSI, aunque cargado con su propia agenda, desnuda una verdad que pocos se atreven a decir en voz alta. Ucrania está perdiendo y Rusia está dominando el campo de batalla con una maquinaria militar cada vez más avanzada y letal. Las ilusiones de una resistencia prolongada se desmoronan con cada nueva página del informe. Según las conclusiones del RUSI, las Fuerzas Armadas de Ucrania enfrentan una crisis sin precedentes, atrapadas entre la escasez de soldados y la imposibilidad de responder a las estrategias más sofisticadas de las tropas rusas. El margen de maniobra se reduce y el tiempo corre en su contra. El documento británico no deja espacio para interpretaciones optimistas. El ejército ucraniano no tiene las capacidades necesarias para frenar el avance de las fuerzas rusas ni para neutralizar la supremacía aérea y misilística que Rusia ha construido durante años, sentencia el informe con una contundencia escalofriante. Lo que antes se veía como una batalla equilibrada, ahora se revela como un desastre estratégico. Las fuerzas ucranianas están atrapadas en un dilema sin salida: lanzarse a ataques desesperados que rozan lo suicida o retroceder sin un plan claro. La falta de recursos humanos, la reducción de suministros y el incesante bombardeo ruso están desgastando sus últimas defensas. La supuesta fortaleza defensiva ucraniana es, en realidad, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Los ataques quirúrgicos de Rusia, combinados con su absoluto dominio del espacio aéreo, han convertido las trincheras ucranianas en trampas mortales. El informe del RUSI advierte que la potencia de fuego de Moscú ha alcanzado un nivel que pocos esperaban, y las consecuencias podrían ser catastróficas. Moscú ha acelerado la producción de armamento de precisión a una escala nunca antes vista. Las bombas planeadoras equipadas con módulos universales de planificación y corrección, UMPK, ya se estaban fabricando en masa, con la previsión de que más de 40.000 de ellas hayan sido desplegadas antes de que termine 2024. El impacto de este arsenal en el campo de batalla podría cambiar por completo el rumbo de la guerra. Y esto es solo el principio. Para 2025 Rusia planea casi duplicar su capacidad de producción, alcanzando la asombrosa cifra de 70.000 bombas de precisión listas para ser utilizadas. Un volumen de armamento que podría inclinar definitivamente la balanza del conflicto, desmoronando cualquier esperanza de recuperación militar para Kiev. La guerra se redefine con cada ataque de precisión.
Las bombas planeadoras, con un alcance que supera los 90 kilómetros, han convertido a la aviación rusa en una fuerza letal que puede aniquilar objetivos enemigos sin arriesgar a sus propios pilotos. Ucrania, atrapada en una espiral de impotencia, ve cómo sus defensas aéreas quedan reducidas a meros espectadores de la destrucción. Cada impacto deja claro que la estrategia rusa es implacable. Estas armas no solo arrasan fortificaciones y centros militares, sino que también pulverizan cualquier intento de resistencia en puntos estratégicos. La incapacidad de Ucrania para interceptarlas ha expuesto una vulnerabilidad crítica que la deja al borde del abismo. Ni siquiera los analistas británicos pueden ignorar la eficacia demoledora de estas armas. En su intento por justificar la situación de Kiev, el informe del RUSI admite que las tropas ucranianas se han visto obligadas a tomar decisiones extremas, atacar en oleadas suicidas o avanzar lentamente mientras sufren un desgaste devastador. Las cifras de bajas crecen de manera alarmante y la desesperación se apodera de los mandos ucranianos. Con el número de soldados en caída libre, los drones se han convertido en su única esperanza. Pero la balanza sigue inclinándose en favor de Moscú. Las pequeñas aeronaves no logran frenar el avance arrollador de la maquinaria rusa. Mientras Ucrania pierde terreno y efectivos, Rusia no detiene su ofensiva. Su dominio del espacio aéreo, sumado al uso de bombas planeadoras y misiles de largo alcance como los Iskander, está dejando sin opciones a las fuerzas de Kiev. Desde altitudes que superan los 50 kilómetros, estos proyectiles caen con una precisión quirúrgica. El escudo antiaéreo ucraniano es cada vez más frágil. La tecnología disponible simplemente no alcanza para neutralizar el poder destructivo de los ataques rusos y las esperanzas de recibir armamento occidental capaz de cambiar la situación se desvanecen con cada día que pasa. Kiev enfrenta su hora más oscura. La resistencia se desmorona y los propios informes de sus oficiales ya no pueden ocultar la realidad. La guerra ha reducido sus opciones a una encrucijada sin salida. Resistir y seguir perdiendo soldados o intentar una retirada antes de ser completamente exterminados. El dilema es cada vez más insoportable para los comandantes ucranianos. Con los recursos disminuyendo rápidamente y la presión rusa aumentando, las tropas son desplegadas con una desesperación evidente, intentando sostener sus posiciones mientras la tormenta de fuego rusa no da tregua. Moscú ha afinado su táctica con precisión quirúrgica. De acuerdo con el informe del RUSI, el ejército ruso no está simplemente atacando al azar, sino diseñando una estrategia meticulosa para neutralizar los elementos clave del sistema de defensa ucraniano, aquellos que aún le permiten mantener una mínima capacidad de respuesta. Los drones ucranianos, que alguna vez fueron celebrados como una herramienta efectiva, ahora enfrentan una realidad implacable. Su limitada capacidad no es rival para la magnitud de las amenazas rusas, especialmente cuando se trata de misiles de largo alcance y ataques aéreos coordinados que superan por mucho sus posibilidades de defensa. El foco de los ataques rusos es claro y letal. RUSI indica que las fuerzas de Moscú están dirigiendo sus esfuerzos no a eliminar fuerzas dispersas, sino a demoler las estructuras militares que realmente representan un obstáculo. Los componentes estratégicos del ejército ucraniano están siendo desmantelados uno a uno sin dejar margen de recuperación. Con cada nuevo bombardeo es un paso más hacia el dominio absoluto del aire. Con el despliegue de misiles Iskander, bombas planeadoras UMPK y aviones de combate de largo alcance, Rusia está consolidando su control total del espacio aéreo, aumentando la presión sobre las posiciones ucranianas, que apenas logran resistir. Pero el problema de Ucrania no es solo la efectividad rusa, sino también el abandono de sus supuestos aliados. La falta de un apoyo militar sólido por parte de Occidente ha convertido las promesas en meras declaraciones vacías, dejando al ejército ucraniano en una situación cada vez más precaria. Las esperanzas de reforzar sus defensas con armamento avanzado se han diluido. Los misiles de largo alcance, las defensas antiaéreas de última generación y los cazas prometidos a Kiev parecen más inalcanzables que nunca, mientras que las fuerzas rusas siguen ampliando su ventaja.
La ofensiva rusa ha demostrado ser insuperable. Incluso los intentos de Ucrania por fortalecer sus líneas han sido interceptados con ataques aéreos de precisión, dejando en evidencia la ineficacia de la ayuda internacional. Lo que alguna vez se consideró un factor decisivo ha resultado ser un fracaso absoluto. A cada día que pasa, el desenlace se vuelve más evidente. Hasta los analistas más alineados con Occidente comienzan a admitir lo que muchos preferían ignorar. El conflicto se está inclinando de manera irreversible y Ucrania ya no tiene el control de su destino en esta guerra. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.